¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día voy a conversar con una mujer múltiple. Ella es periodista, escritora, es editora, es dueña de dos librerías junto a su hermana y además nació en un ambiente de libros. Desde chiquitita, nació en Argentina, pero es chilena porque es hija de chilenos. Tiene, con este currículum, eh, tengo que contarte que tiene novelas, micronovelas, tiene unos relatos junto a Sonia Montesino, a lo mejor ya sabes de quién estoy hablando. Katy Infante Biovich, bienvenida. Hola, muchas gracias, Mary, por tu invitación. Oye, ¿estás dónde en este minuto? Porque veo un paisaje maravilloso detrás de ti. Estoy en el campo, aquí rodeada de pajaritos y árboles y frutales y aire limpio, escapando de Santiago y la pandemia. Bueno, y a todo esto, ¿estás trabajando en este minuto o estás de vacaciones absolutamente? No, estoy trabajando. Afortunadamente esto del teletrabajo, la mejor cara que tiene es esto de poder moverse y sobre todo escapar de Santiago y del encierro en Santiago, que no es fácil. Sobre todo ahora en verano, que uno esperaba que, al igual que los europeos, en verdad estuviéramos bien durante el verano y nos volviéramos a encerrar después en invierno, pero ni siquiera alcanzamos. Así que lo bueno eso del teletrabajo creo que también es que descubrimos que podíamos eh, trabajar desde la casa, estar más con la familia y también la posibilidad de no estar en Santiago. Así que estamos aquí explorando esa posibilidad. Me imagino que además tú eres súper organizado, ¿no? O idea mía, porque son tantas las áreas que tú trabajas. Y bueno, después te voy a preguntar un poco del tema, eso de ser juez y parte, porque al ser editora, al estar a cargo de una librería junto a tu hermana, me imagino que, insisto, eres juez y parte y eso puede ser complicado. ¿Cómo te organizas primero? A ver si soy organizada en general en mi día a día, sí. Yo creo que tengo un lado que es más volado y más así como que fluye más espontáneo, pero tengo un lado bien estructurado también, casi bordeando lo neurótico a veces. Y claro, desde que fui mamá también he tenido que organizarme más en cuanto a trabajo. O sea, eso me ayudó a ser un poquito más organizada en los horarios más que nada. Y ahora mismo yo como que soy también como que me voy aburriendo de hacer siempre lo mismo. Y ahora mismo no estoy muy dedicada a la edición, en verdad. Estoy haciendo más que nada clases. Hago talleres y hago clases en la universidad. Así que, bueno, y escribo, también colaboro para la revista Paula. Entonces estoy como Eso se me dedicada. olvidó contar. Eso se me olvidó contar que además estaba por ahí leyendo que no solo ahora, sino hace varios años que colaboras para la revista Paula y que incluso ganaste un premio como la mejor columna femenina. ¡Qué bueno eso! Mira, estaba en las dos etapas de la Paula, en la Paula antigua, que ahí, bueno, siento que era mucho más joven y estaba como con ganas de escribir y tenía una columna como personal, que era, no me pagaban ni nada, yo estaba ahí como explorando un poco en la escritura, en otro tipo de escritura, y ahora ya hago una mezcla entre columna y reportaje con entrevistas. Agarro un tema que nace desde lo personal, pero lo llevo como para afuera, intento entrevistar gente, especialistas en relación a temas que nos ocurren a las mujeres como en la cotidianidad. Y es muy entretenido, la verdad es que ahora empecé como haciendo unas colaboraciones más esporádicas y ahora ya estoy muchísimo más seguido colaborando y me gusta mucho, la verdad es que me Amplía los entretiene porque... temas de partida, ¿Ah? amplía los temas de partida, porque tienes opción a hablar de cualquier cosa. Sí, sí, y en general son temas que a mí me intrigan. Ujú. A mí me interesa saber, y casi todos tienen que ver en torno a lo que significa o la experiencia que significa ser mujeres hoy en la sociedad o ha significado en la cultura. Eh, y eso, ahora lo hago mucho más seguido y me gusta, creo que es una forma también de explorar en la escritura, aprendo mucho.
Me interesa mucho aprender a través del trabajo que uno hace. Estos 2 últimos años he estado dedicada a hacer clases y he aprendido muchísimo. Creo que uno como profesor aprende igual que los alumnos. O Porque, sea, yo creo que de repente más, porque no solo tienes que investigar para ver cómo vas a ordenar la clase, sino que ellos son una fuente maravillosa como de aprendizaje. sí, es una forma de acercarse a la literatura de forma muy colaborativa, no tan solitaria como puede ser escribir o puede ser editar, que es un poquito más individual o de tú a tú, editor-escritor, sino que esto es como, es más colectivo y uno va aprendiendo, como dices tú. También hago como es club de lectura y el hecho de, en el ejercicio de tener que explicarle a alguien algo que tú sabes pero muy internamente y que tienes que aplicar una metodología para poder explicarlo bien, y leer más también para apoyarte más teóricamente, en eso uno aprende muchísimo, me entretiene mucho. De todas maneras, o sea, lo vivo y veo además en tus ojos una cosa de que te brillan cuando hablas de eso y eso me parece genial. Cata, el año 2016, también estaba leyendo, porque yo les cuento, con la Cata nos conocemos hace un par de años por las autoras chilenas y tenemos una relación más bien afectiva. Y cuando uno tiene una relación más bien afectiva, como que no se interesa mucho por investigar la parte profesional. Y ahora estaba mirando y descubrí que el 2016 el Mercurio te había elegido dentro de las 100 personas más de jóvenes, digamos, líderes del país. ¿Cómo fue eso y por qué crees tú que sucede? ¿Cuál sientes que fue el aporte? O sea, ya Eh, está claro, pero contémosle a la gente. ¿Cómo fue? Mira, en algún minuto como que mi trabajo se hizo más público, primero porque tuvimos un acontecimiento que si bien fue bien terrible para mí y mi hermana, que fue la inundación de la librería. eh, sí tuvo algunas como consecuencias que aprovechamos, digamos, y que fueron de alguna u otra forma buenas para nuestro trabajo, que fue que la librería tuvo mucha exposición. Bueno, y esto, bueno, fue cómodo e incómodo un poco porque tuvimos nosotras también mucha exposición en esas semanas en que se había inundado y estaba todo Providencia inundado y los locatarios tuvieron muchos problemas, pero tuvo como consecuencia bastante cosas buenas. Entre ellas creo que la mejor fue haber, habernos hecho más colectivos entre los locatarios de ahí, habernos organizado con la municipalidad, empezar a sacar la librería un poco del espacio propio, sino que irse hacia afuera, ¿no? Como ampliar la labor o el trabajo que tiene una librería. Y dentro de eso yo creo que empezaron a pasar una cosa tras de otra y ahí yo como que me, bueno, empecé a escribir en La Paula también ese año, entonces creo que empezó a ser más conocido mi trabajo en cuanto a la librería, también de escritura, eh, y creo que ahí, bueno, no sé, quizá me captaron de ahí y también eh, en la revista Ya hicieron un reportaje sobre las editoras mujeres, como la nueva generación de editoras mujeres. Y ahí yo aparecí junto a la Julieta Marchán, y bueno, y varias otras, y ahí aparecimos y apareció nuestro trabajo. Y también en esos años saqué o publiqué varios libros que llegaron al ranking de los más vendidos. Sobre todo yo me especialicé los años que trabajé de editora en la Cataluña, en la editorial, en libros gráficos, en libros ilustrados. Fue algo muy entretenido. Entonces, esa serie como de acontecimientos quizá hicieron que mi trabajo fuera un poco más público, y que se notara más, y ahí, bueno, me llamaron y creo que salimos varios, estuvo también la Catalina Bu y estuvo también Gonzalo Eltech, varios, el Guido Arroyo, creo, en esa generación que era gente que estaba vinculada al mundo editorial, así que quizá tuvo más visibilidad en ese sentido. Fue un año que pasaron muchísimas cosas, fue bien. La verdad es que 2016, 2017 cambió harto mi vida laboral, y se ¿Pero por volvió la mucho. exposición o porque fue muy Yo fuerte? diría que ese fue el como puntapié, no sé si fue como una consecuencia directa, pero sí fueron una serie de acontecimientos que ocurrieron, que hicieron que mi trabajo
se expusiera un poco más. Y creo que también está relacionado con esto de estos libros, que les fue muy bien, que tuvieron muchas ediciones, que llegaron al ranking de los más vendidos. Entonces ahí, bueno, no sé, tuve más exposición mi trabajo, y por supuesto que esto de haberse elegida dentro de los jóvenes líderes fue un reconocimiento que estuvo bueno, uno disfruta los reconocimientos. ¿Cómo ves tú la diferencia de generaciones en la literatura? Es una pregunta bastante amplia, pero acotándome al mundo editorial, a la relación escritor-editor, creo que hay un cambio muy drástico y muy importante que ocurrió a partir como del 2014, me atrevería a pensar, 2013, o quizá un poquito antes, que es en ese entonces se llamaba como Boom, que ya no es Boom, llegó para quedarse, que era de las editoriales independientes, porque la generación que publicaba, voy a hablar de los 90, estaba como un poquito entrado en los 2000, tenía poco acceso a publicar porque eran pocas editoriales y se concentraban esos pocos editores el ojo bajo el ojo de ellos que se publicaba y que no, ¿ya? Y era difícil, obviamente, que dentro de ese filtro pudieran acceder escritores que manejaran otros temas, otros formatos también, otro tipo de literatura. Supongo que también la poesía que existía como, o siempre existió esta idea de que la poesía no vende. Y antes también había una idea de que el cuento tampoco, como que la novela era como el libro que había que escribir, como el pic a que un escritor debería como acceder, que yo no lo creo así. Y eso, había muy pocas editoriales en las cuales podía publicar y llegar a la prensa, y llegar a los lectores y entrar en el circuito del libro, que significa poder llegar al máximo de lectores, porque también hay otro tipo de publicaciones que son muy importantes, que tienen que ver con la autoedición o como cosas, movimientos de publicaciones que son más como contraculturales, ¿ya? Que tienen otro circuito. Pero para llegar a este circuito que es que tu libro esté en librerías, que tu libro llegue a la prensa, que llegue a las bibliotecas, etcétera, existían pocas editoriales. Y a partir de estos años, que no sé exactamente qué año, yo diría que es entre el 2012 y 2015, empieza como un movimiento de muchos editores que yo creo que se rebelan ante este panorama que es como tradicional, digamos, claro. Claro, tradicional, que es muy acotado y que también por lo mismo es muy elitista, y empiezan a hacer otros proyectos, otro tipo de proyectos con editoriales que son impulsadas por editores muy literarios o que tienen un interés muy puntual por cierta literatura, y también que exploran otros formatos de libros, y que, no sé, como que ahí se explota una creatividad de los editores y por ende de otros escritores, otras voces también. Y ahí creo que se democratizó dentro de lo que se puede, porque todavía sigue siendo un poco elitista y bastante elitista poder ser escritor y poder publicar. Pero ahí yo creo que se amplió un poquito más la mirada. Y ahí hay una diferencia crucial entre los que están escribiendo y publicando hoy a los que estaban escribiendo y publicando en los 90. Hablo de los 90 porque yo creo que los 80 era otra realidad, la situación política, sí. Entonces ahí no me voy a referir en eso puntual, porque tampoco sé cómo era mucho el mundo editorial, pero bueno, yo creo que había harta censura en ese sentido. De acuerdo a los tiempos, claro. De acuerdo a los tiempos. De repente había muchas cosas que era imposible encontrar. Y que muchos estaban prohibidos, y etcétera, etcétera. Entonces era otro panorama, indudablemente. Otro panorama. Supongo que varios chilenos también publicaban afuera, o bueno, muchos exiliados también. Ahí yo creo que era el panorama era distinto. Pero también eso que fuera tan tradicional y fueran pocas editoriales hacía que se publicaran pocas mujeres. Creo yo, como que era bastante masculino la mirada de la literatura y los que accedían, digamos, a publicar. O sea, esto como de la nueva narrativa chilena, casi todo eran hombres. Había muchas mujeres, pero quizá tuvieron poca visibilidad. Difusión, visibilidad, claro, de todas maneras.
Y ahora yo creo que han accedido a publicar otro tipo de voces, muchas mujeres también, y se hacen, bueno, se hacen otro tipo de libros también que mezclan, que son, me gustan mucho, que mezclan el trabajo de artistas o ilustradores con escritores, o sea, de narrativa o Las poesía, otro tipo colaboraciones en de, el fondo. sí, o donde el tipo de edición, el papel que se elige, los formatos dialogan también, y ahí hay como un lenguaje que tiene que ver con el contenedor y el contenido, ¿no? Como también darle una importancia al libro físico en sí. Hay una editorial que me Hablando gusta. que tú también hiciste un libro objeto, Sí, por ejemplo, sí, que solo lo había conocido a través de la PIA, que la PIA Barro siempre saca todos los años de sus grupos de estudiantes libro objeto y me parecía que era maravilloso. ¿Qué pasó con ese libro objeto? ¿A ti se te ocurrió? ¿Necesitabas esta complementación con, no sé, con otro tipo de diseño? mira, Vanguardista. ahí creo que yo defiendo mucho la figura del editor porque creo que los libros, creo, y puede ser polémico, que no basta con escribir un libro para que un libro sea un libro. Creo que un libro es algo que se hace en colectivo. Y quizá hay todo un trabajo que está muy como tras bambalinas. Obviamente que, que la figura central es el escritor, que es el que pone la primera chispa de la creatividad y quien hace, digamos, el texto. Pero después de eso hay todo un trabajo que hace de la experiencia de un libro, quizá no en el digital, pero en el libro físico sí, la experiencia particular que tiene un lector con el libro que está leyendo. Y ahí, claro, yo no había publicado, antes había publicado con la Sonia, digamos, como en estos proyectos de libros infantiles que son de mitología, de pueblos originarios chilenos, y yo tenía como varios textos y tenía ganas de publicar y tenía un amigo, digamos, con el que nos enviábamos textos, que yo creo que fue como un ángel así, que fue el que me ayudó, me impulsó que murió después, entonces como que le debo mucho a él, que agarró mis cuentos y se los pasó sin preguntarme a un amigo de él que era editor. Y ahí me dijo, le gustaron y les gustaría, porque ellos estaban empezando una editorial muy chiquitita, entonces tenían ganas como, tenían como un libro publicado, y les gustaron los cuentos y me junté con ese editor y empezamos a hablar y el texto era muy chiquitito, que es la otra ciudad que se incluyó después en mi libro de cuentos. Pero yo tenía ganas de sacarlo solito porque sentía que era como una micronovelita, como que no sé, como que no hubiera hecho en ese entonces un libro de cuentos. Y ahí nos pusimos a pensar en cómo podíamos sacar este libro, pensando en que uno tiene una idea muy tradicional de lo que significa un libro, que tiene que tener un mínimo de páginas para que quepa en un formato que pueda parecer como, que sea este tradicional. Hay muchas Que cosas, enganche y todas esas cosas. sí, hay muchas cosas de la industria que condicionan lo que uno también escribe, ¿no? Como que es mejor escribir una novela que un libro de cuentos, es como que fuera más. También entre más páginas parece que fuera mejor el libro, no sé, cosas que no son tan así para mí al menos. Y nos pusimos a conversar. Espérate, pero es que hay, perdona, pero hay un cuento con eso, a mí me parece insólito. La gente, supuestamente, lee menos, por lo tanto debiera leer microcuentos, cuentos, y elegir eso a las novelas. Y eligen de repente, claro, estas novelas que son eternas y que las dejan ahí y no las leen. Entonces, Y hay otra gente que le encantan estas novelas eternas, y ahí cada uno elige, pero no hay como, creo que una jerarquía al respecto. El no microcuento debiera creo haber. que no debiera haber, ahí depende de la libertad del lector. Y bueno, ahí nos pusimos a conversar y se nos ocurrió, y ellos ahí tuvieron como, son como unos segundos autores, siento, porque ahí se nos ocurrió hacer algo especial y hacer algo mucho más artesanal. Y ellos se la jugaron mucho en comprar un papel, bueno, se juntaron con un diseñador que leyó el libro y a partir del libro como que se inspiró, digamos, en una tipografía en específico que sentía que iba bien con la lectura del libro, fueron a comprar un papel como especial, como un zapatero cosió el libro, como cosas muy, hay un taller de serigrafía, Artesanales. sí, un taller de serigrafía en Valparaíso, hizo como la impresión,
y fue muy bonito porque fue un trabajo en colectivo de varios y ahí hay una autoría, a pesar de que, bueno, sale el nombre de uno, pero atrás de eso hay una autoría, digamos, en eso, y fue precioso, la verdad fue muy bonito. Y Eso solo también, existen sí, 100 ejemplares que tiene están ejemplo, dando sí. Sí, yo estaba buscando, vueltas. porque lo vi en tu sitio web y empecé a buscar bueno, cómpralo aquí. Y llegué y no lo encontré. Entonces, No, ya como, no existe. O sea, hicieron después una impresión como tradicional en que se vendió, pero después el cuento se incluyó en mi último libro, entonces, claro, ya dejó de circular en ese formato. Pero es un libro que atesoro mucho porque lo tiene poca gente, y el hecho de que existan solo 100 ahí dando vueltas, no sé quién lo tendrá, quién no. Y yo nada, tengo 3, digamos, y uno se lo comió a mi perro, muy divertido. El primer ejemplar se lo comió a mi perro. suele Lo tuve, suceder. Suele suceder. agarró de toda la biblioteca el libro que era el más importante, muy divertido. Pero fue bonita, fue una muy linda experiencia y creo que fue como una exploración también, entre que ahí se fusionaba harto mi pasión por hacer libros desde editora, con también como mi primera publicación de un libro mío. Y bueno, volviendo a ese tema, una parte que es súper compleja, que me gustaría que tú nos contaras, ¿qué te pasa cuando de repente un autor dice, no, pero es que a mí me están quitando un porcentaje o no sé qué? Porque tú eres autora y eres editora. De repente, ¿cómo le explicamos a la gente que el proceso del libro es tal como dices tú, colectivo, que hay mucha gente, que hay mucho trabajo, que no es solo el texto? Y cuéntanos un poquitito de esa parte, de cómo te sientes, de qué es lo que la gente debiera saber. Mira, primero yo estoy de acuerdo con que el 10% es poco. O sea, podría toda la industria, y ahí obviamente yo me incluyo, y no es fácil tomar esa iniciativa porque es un circuito y una cadena de libro que si mueves aquí, todos se tienen que mover, no es tan fácil. Pero es poco y se podría hacer un esfuerzo para que fuera más. Pero no sé si podría ser tanto más, porque hay muchos intermediarios, desde el manuscrito del escritor hasta el lector que recibe el libro. Hay muchos intermediarios, o sea, está la imprenta, está el trabajo editorial, con todo el equipo que conlleva el trabajo editorial, está quien distribuye, están las librerías. Entonces, claro, los negocios y para que funcionen necesitan como un mínimo, y es difícil que sea más, pero se podría hacer un esfuerzo para que fuera un poco más. Yo pienso que, yo no soy ingeniera comercial, pero pienso que sería bacán sacar el IVA de los libros y poder ahí extender un poco el porcentaje para los autores, porque es poco y de repente uno piensa, claro, uno como librería no puede levantar una librería con menos del 40% que recibe del libro, que es lo que recibe el libro. Pero claro, uno piensa, el escritor tampoco puede dedicarse a escribir con ese 10%, porque ojalá pudieran vivir, no tener que trabajar tanto y no tener que quitarle tiempo al, A a la la vida. creatividad. Sí, No, a la vida, a la noche, a no dormir, a no estar con los hijos, no sé, como para poder agarrar un espacio para poder escribir. Entonces, es poco, pero también hay que sacar la idea, y creo que hay una responsabilidad como escritores de saber cómo funciona la industria del libro, porque por lo que te digo, el exacto. libro, como te digo que no es suficiente escribir un libro para que el libro sea el libro, es porque es un trabajo colaborativo. Y yo al menos el trabajo que he hecho con mis editores, mis libros no hubieran podido hacer nada, o sea, hubieran sido un PDF que yo subo y ya, está bien, existe, pero no serían lo mismo que son si no fuera por esos editores que entregaron su trabajo, su ojo, y su amor por ese libro y le sacaron el máximo potencial. O sea, cuando tú tienes la suerte de encontrarte con un buen editor, pucha que uno agradece. Es como, uno lo agradece porque el libro como que logra brillar mucho más de lo que brillaría si es que lo hicieras solo, porque es un trabajo colaborativo, entonces hay que respetar también el trabajo del resto y conocerlo como escritores. Entonces no es que nos estén estafando porque
porque nos quitaron el 90% y se lo echaron al bolsillo. Hay una cadena que es importante saber cómo funciona, y además saber cómo funciona va a hacer que también uno ahí entienda de qué formas uno puede no sé, pelear por un porcentaje mayor. Pero es importante saberlo, es una responsabilidad, creo yo. Uno no se puede quedar en yo entrego mi libro y no sé lo que pasa después, porque uno es parte de una industria. Y quizá ahí hay como una mirada quizá de algunos escritores de que no les gusta pensar o no quieren mirar de que el libro sí es un producto finalmente, que esa es una palabra que da como repele, porque tiene que ver como con... A todo con artista le repele, a todo artista le repele el concepto de producto, pero sí, así es, porque también. pero lo que va a hacer pero también esos artistas buscan que se valore su trabajo y poder vivir. Es una dignidad también de que se valore ese trabajo, de poder que sea un trabajo remunerado, digamos, y para eso hay que entender que tiene que entrar en esa lógica, por mucho que a uno le repela, porque hay como esta idea de que la cultura no puede entrar en el mercado, no puede venderse como un sistema. Pero también vemos cómo está la cultura como de menospreciada, y cómo, por ejemplo, han padecido los artistas ahora en la pandemia. Es difícil, es súper difícil para la gente del teatro, para los músicos y para los escritores también. Entonces hay una responsabilidad ahí de también, no es venderse, es saber, porque tú quieres que tu libro esté en la librería, y ese sistema, a no ser que quieras llevar otro camino realmente. Claro, pero eh, normalmente, ¿qué es lo que tú quieres? Lo que quiere el músico es que se escuche su música, aunque haga una que le música. paguen los derechos, O que le sea, paguen los por derechos. favor, lo mismo Sí, sucede con el arte en general. Y claro, ese concepto, no, eso me gustó, el no significa venderse, sino no, ser parte de un sistema que es necesario y fundamental para poder difundir lo que tú haces. O sea, no hay otra opción. Cata, estamos sí, llegando al final, sí. perdón. Ah, yo podría No, pero me conversar. encantó, me encantó, me encantó. Eh, tengo que hacer la pregunta de rigor. ¿De qué quieres librarte? De que me encanta este concepto del Paco mental, que es ese como literalmente el Paco mental que te está paqueando cuando tú dices voy a hacer esto, ay no, pero no debería, o está mal, o no es acorde a qué sé yo, a ciertos como ideales. Creo que es importante matar ese Paco mental y atreverse a hacer cosas y explorar, y no sé, como liberarse de esa de la tradición y el deber ser que da la cultura. Creo que es importante, y es un proceso que estamos haciendo en general. También tiene relación con el feminismo, y también tiene relación con muchos movimientos que ocurren ahora. Los movimientos colectivos también son movimientos internos, entonces hay que partir por eso, matar el Paco mental. Ya, pues Cata, fue un gusto hablar contigo desde otra área. Creo que me enseñaste un montón de cosas ya. Me hiciste pensar en una conversación que habíamos tenido también y te agradezco todo esto. Muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien. Chao.